Mañana salgo a Nueva York. Piensa en un precio. Maldito bastardo. ¿Sabes quién soy yo? Soy Moe Green. Yo me forjé cuando tú salías con colegialas. Un momento, Moe. Tengo una idea. Espera. Bill Harrigan y la viuda Ching. Pirata. Si desean decir algo, díganlo a Michael. Mike, no se llega a Las Vegas para hablar así con un hombre como Moe Green. Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero. Pero jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia. Y acá estamos con el Vilja, transmitiendo el modo vacaciones. Y ahora nos vamos a ocupar de algunos placeres mundanos. Y por supuesto vamos a empezar con la verdad. Sí, la verdad sea dicha. El vino y la cerveza son el producto del impacto de los imperialismos colonialistas en América. Así es, aunque nos cueste creerlo. Los españoles con el vino y los ingleses y alemanes con la cerveza. Pero no nos preocupemos, las hemos resignificado y logrado un grato y poderoso sincretismo con esos bálsamos espirituosos. Empecemos con la cerveza. Nació en Irán hace 7.000 u 8.000 años. Se cree que los pueblos elamitas, sumerios y egipcios fueron los primeros elaboradores de cerveza, entre los 10.000 y 6.000 años, coincidiendo con la revolución agrícola. Los restos más antiguos de producción de esta bebida se encuentran repartidos por toda el área de Egipto y Mesopotamia, lo que hoy sería el Oriente Medio, aunque también se han localizado algunos registros en China también. Sin embargo, el hallazgo más increíble corresponde a unas excavaciones que se hicieron en Godin Tepe, en el actual Irán, donde se encontraron restos que tienen 8.000 años. Aunque algunos historiadores creen que podríamos retroceder a 10.000 años atrás para datar el nacimiento de la cerveza. Por supuesto que el nacimiento de la cerveza coincide con las primeras formulaciones de harina de cereal fermentada, entre ellas una de las más importantes para la alimentación humana, el pan. Sí, las harinas que tienen tan mala prensa ahora. Así es, tiene exactamente el mismo origen y composición que el pan. De hecho, la cerveza primitiva era simplemente harina de cereal fermentada con el mismo sistema que el pan. La diferencia única se daba en la proporción de agua. Si había más harina que agua, se producía pan. Si la proporción se invertía, se producía cerveza. Las locuciones más antiguas conocidas para denominar la cerveza lo definían como pan líquido. Y en muchos casos, realmente, lo que se hacía era elaborar pan y tras hornearlo, sumirlo en agua para que fermentara. Cada paso en la elaboración tiene 1.000 variables que pueden dar una cerveza diferente, por suerte. El resultado era un brebaje denso y dulce, con grado alcohólico, que se utilizaba como alimento líquido, es decir, una especie de sopa. Se sorbía con cañita para evitar tragar los grumos de pan y tenía la ventaja de su larga duración debido al alcohol, que lo preservaba más tiempo y a la vez garantizaba un agua de ingestión desinfectada, algo sumamente difícil de conseguir en la época. Ahora bien, en la antigua Babilonia era el alimento más importante. El código del rey Hammurabi dictaba que debía garantizarse a todo ciudadano una ración diaria de cerveza como parte de la dieta base en Babilonia, aunque la porción era mayor a medida que aumentaba la clase social, por supuesto. Los pobres sorbían la cerveza con cañas hechas con tallos de plantas de río, mientras que los ricos usaban canutos de oro. Por otro lado, se observaba un proceso de elaboración muy estricto, ya que puede decirse que era un alimento nacionalizado. La palabra está mal utilizada para la época. Pero lo cierto es que un poco la paz social dependía de que pudieran consumirse grandes cantidades de cerveza. Si un cervecero era acusado de escatimar la calidad de su producto y por tanto cometer fraude, podía ser condenado a morir ahogado en su propia cerveza. Y aquí un dato sumamente curioso. Es prima hermana del sake japonés. En esencia, el sake y la cerveza no difieren en su elaboración. Se utiliza un cereal malteado para fermentarlo y conseguir una bebida alcohólica. Es famoso el sake de arroz, pero también se utiliza en periodos anteriores cebada malteada. El malteado de cereal
necesario para conseguir azúcares que la levadura pueda fermentar, consiste en la germinación del grano de agua caliente para después secarlo inmediatamente con aire caliente. A veces, incluso, se tuesta un poco para mejorar sus propiedades. Y por otra parte, se puede decir que, como la conocemos actualmente, se debe a cómo empezó a elaborarse en Alemania en el siglo XIII. Hasta ese siglo, la cerveza se hacía con preeminencia en los monasterios, porque eran los monjes los que poseían las tierras de cultivo donde plantaban la cebada. Por entonces el brebaje consistía en una especie de vino espeso de cereal, al que se añadía el gruit, una mezcla de hierbas aromáticas que le daban un sabor característico. Cada zona tenía su propia mezcla de gruit y por tanto su cerveza sabía diferente a las vecinas, algo así como una denominación de origen primitiva, como se le dice ahora. El gruit tenía el inconveniente de que daba sabor pero no garantizaba la conservación por demasiado tiempo. Entonces, es en el siglo XIII que se comenzó a aplicar las flores de una planta llamada lúpulo, que hasta entonces se usaban con fines medicinales, y empezó a utilizarse para la elaboración de la cerveza. El lúpulo favoreció un sabor amargo y refrescante, distinto a la cerveza con gruit, que hoy se conoce como ale. Además, conseguía precipitar la levadura en suspensión, clarificando el producto y aumentaba notablemente su duración. Este es el origen de la cerveza moderna, la cerveza que tomamos todos en nuestras casas o en algún bar. Mrs. Mia Wallace. Versus Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Mrs. Mia Wallace. Versus Vega. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Mrs. Mia Wallace. La llegada del lúpulo permitió que la elaboración de la cerveza saliera de los monasterios, ya que al mejorar mucho su conservación podía realizarse, guardarse y distribuirse con mayor alcance territorial y en condiciones menos estrictas. Esto propició la aparición de los llamados cerveceros laicos. Así se vendían dos tipos de cerveza: la laica, elaborada en las ciudades, y la monacal, realizada en los monasterios. Pero por supuesto, pronto surgieron los problemas. Los monjes que detentaban el poder durante el feudalismo, finales de la Edad Media, al ver que uno de sus negocios más provechosos tenía tanta competencia, exigieron unas tasas más altas para la cerveza laica, hecha con lúpulo, alegando su estatus eclesiástico y el apoyo de Roma a la medida. Los monarcas cedieron a la presión, lo que encareció la cerveza y arruinó a muchos cerveceros. Aunque no se tiene noticia de la quema de monasterios ni conventos, sí se sabe que hubo disturbios y protestas y que en muchos países solo se calmaron con la prohibición temporal de usar lúpulo. Así que, así es, la cerveza causó la primera revolución anticlerical de la historia. Y aquí otro dato muy interesante. ¿Por qué es que asociamos la cerveza al norte y el vino al sur? Lo cierto es que la romanización de la península ibérica implicó, entre otras muchas cosas, que la bebida alcohólica preeminente en España y Portugal fuera el vino, en casi toda su historia. Si bien Carlos I introdujo cierta costumbre de tomar cerveza, fue residual y este brebaje languideció hasta los tiempos actuales. Pero en realidad, miles de años atrás, antes de la civilización romana, las tribus célticas habían introducido la costumbre de elaborar cerveza. Es decir, que Europa pasó más años bebiendo cerveza que vino, hasta el punto de que los yacimientos de restos cerveceros más antiguos de Europa se encuentran en Soria y Cataluña. Concretamente, el más antiguo es la Cova de Sant Sadurní, en Begués, una población del sur de Barcelona donde hay una cueva que se cree servía de cervecería hace unos 6.000 años. Otro dato interesante, la venta de cerveza artesanal fue delito en Estados Unidos hasta 1979, sí, hasta prácticamente finales del siglo XX. En realidad la cerveza artesanal existe desde siempre y su elaboración fue tradicionalmente destinada a las mujeres, ya que se consideraba que tenía mejor mano que los hombres. Hay que pensar que la revolución agrícola se produce por la fuerte influencia de las mujeres en el mundo agrícola.
Pero poco a poco en Europa, producto de la revolución industrial, se fueron imponiendo modelos más industriales de elaboración y la cerveza salió de las casas para asentarse en las fábricas. En Estados Unidos, el proceso no fue diferente. Casi la totalidad de las cervezas son industriales. Sin embargo, con la promulgación de la ley seca en los años 20, esta costumbre reverdeció y no volvió a decaer jamás. El problema estaba en que este resurgimiento estuvo muy ligado a la fabricación de cerveza legal, que fue el producto etílico con mayor auge de su momento dada su simplicidad. Se calcula que durante los 10 años de prohibición, los agentes federales incautaron más de 3.5 billones de litros, aunque no existen registros de que haya sido derramada. En los años 30, la mayor parte de las cervecerías caseras desaparecieron y fueron sustituidas por las antiguas fábricas industriales. No obstante, en algunas zonas pervivieron en la semiclandestinidad, ya que oficialmente no pudieron elaborar cerveza para su comercialización hasta 1979, aunque sí para consumo propio. Hoy la cerveza casera en Estados Unidos y en gran parte de América Latina es un sector en auge. Otro dato interesante, la cerveza salvó a Irlanda durante la Segunda Guerra Mundial. La cerveza Guinness fue lo que sacó a Edmond de Valera, primer ministro irlandés, del ahogo económico al que lo sometió Churchill cuando Irlanda declaró su neutralidad durante la contienda. Los ingleses cortaron todo suministro de materias primas a su vecino en espera de obligarle a tomar parte en su bando. Pero pudo más la sed de los soldados británicos, que ante la carestía de Guinness organizaron importantes disturbios en Belfast. Entonces Winston Churchill, se vio obligado a ceder primero el suministro de grano de cebada para la elaboración de la cerveza y después, progresivamente, del resto de materias primas que precisaba la fabricación industrial de Guinness a gran escala. De esta manera, los soldados recuperaron sus pintas y los irlandeses su economía.